¿Alguna vez sintió las ganas de vengarse por alguna situación injusta que usted vivió? ¿Alguna persona que le hizo un mal y usted pensó algún día que algo tan igual le pase a él? Y así como Pedro, que tenía un carácter impulsivo y violento, tal vez usted ha vivido esa experiencia, pero tampoco le resulta grato, no quisiera ser así. Pues bien, la Biblia tiene consejos hoy en día para este tema, porque Jesús dijo que debíamos ser personas pacíficas. Mateo capítulo 5, versículo 9, es el análisis del estudio del día de hoy, junto al complemento del Espíritu de Profecía. Por supuesto, junto a Jorge, Yaret y Pastor Bruno. Hola amigos, ¿cómo están? hola a todos. Hola. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué bueno. Vamos a leer entonces el versículo. Yaret, por favor, Mateo 5, 9, acompáñanos. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién es un pacificador? ¿Qué dice Elena de Juárez, pastor? En el discurso maestro de Jesucristo ella dibuja, reseña un pacificador con 4 líneas. Los seguidores de Cristo son enviados al mundo con el mensaje de paz. Quien quiera que revele el amor de Cristo por la influencia inconsciente y silenciosa de una vida santa, quien quiera que incite a los demás, por palabra o por hechos, a renunciar al pecado y a entregarse a Dios, es un pacificador. Impresionante, ¿no? Impresionante. Muy bueno. No necesita explicación esto, sí. Cerramos el capítulo. Cerramos el capítulo. Cerramos el programa. Amigos, seamos pacificadores. ¿Cuál es el concepto pacificador aquí? Es interesante, ¿no? ¿Cuál es el concepto que está detrás del hecho de ser un pacificador? O sea, digamos, la mayor guerra en el mundo es la del conflicto entre el bien y el mal. Entonces, pacificador es todo aquel que contribuya a que una persona se ponga de parte de Dios y sea vencedor. O sea, no tiene que ver con ser de mal carácter. Tiene que ver con ser un predicador, un colaborador en la predicación del Evangelio. Un instrumento en las manos de Dios, porque para llevar paz, ¿no? Cuando la persona es perdonada, conoce a Cristo, su palabra, la paz llena el corazón y llena la vida. Claro, dice, cualquier persona que incite a otro a dejar el pecado es un pacificador. Claro, debemos recordar que Jesús es el que es el origen de la paz, ¿no? Y él dijo, ¿no? Mi paz os doy, mi paz os dejo, y yo no la doy como el mundo la da. O sea, es verdadera la de él. Es una paz verdadera, no es la paz simplemente que el ser humano encuentra en sí mismo, sino es una paz que proviene de Jesús. Y esa paz es la que se lleva, y es la que Elena Juárez está hablando, ¿no? Es la que se da a las otras personas, se brinda para que esa persona pueda encontrar calma y paz en medio de sus tormentas, de sus problemas, de sus conflictos, de sus dificultades. Y solamente la paz es la presencia de Jesús en la vida. Eso es un pacificador, ¿verdad? Y me sacaste la pregunta de la boca, porque yo te iba a preguntar quién era realmente cómo era que una persona podría tener una conciencia limpia, conciencia tranquila, un espíritu calmo, especialmente cuando están detrás de tanta problemática, tanto sufrimiento. Y claro, yo concuerdo plenamente contigo que Cristo es el único que puede producir paz en una persona. Hoy en día, ¿cuántas personas van al psicólogo, a los psiquiatras para buscar un poquito de esperanza, un poquito de tranquilidad, ¿no? ¿Y cuántos tratados de paz ha firmado la humanidad? Eso. Y, o sea, solo Cristo da verdadera paz. No, y si el mundo, perdón, pastor, si el mundo tuviera a Cristo, no habría guerra, no habría conflictos, el mundo estaría en paz. Si Cristo de verdad estaría en el corazón de la humanidad. Esa es la verdad. Muy bien, avancemos. Mateo capítulo 5, versos 27 y 28. 5, 27 y 28. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cómo se viola la ley de Dios? Se viola, ¿qué dice la Juárez? En el libro Nuestra elevada vocación ella dice, la ley de Jehová es muy amplia. Jesús declaró llanamente a sus discípulos que la santa ley de Dios podía ser violada aún por los sentimientos, los pensamientos y los deseos.
tanto como por las obras y las palabras. El corazón que ama a Dios sobre todas las cosas de ninguna manera se sentirá inclinado a estrechar sus preceptos hasta concederles un derecho mínimo, pero el alma obediente y leal alegremente le rendirá una plena obediencia espiritual, cuando la ley sea vista en su poder espiritual. Entonces, los mandamientos se posesionarán del alma con toda su verdadera fuerza. El pecado aparecerá sumamente pecaminoso. Ya no habrá más justicia propia, estima propia, honor propio. La seguridad propia habrá desaparecido. El resultado será una profunda convicción de pecado y aversión hacia sí mismo, y entonces el alma, comprendiendo el peligro que corre, se aferrará de la sangre del Cordero de Dios como su único remedio. Ahora, lo que me gusta es el hecho del consejo que queda claro aquí en relación a cómo hacer para vencer, porque nosotros podemos explicar el asunto del pecado, cómo viene, para dónde va, qué es lo que pasa y todo eso. Ahora, cómo vencerlo también, ¿no? Porque quién sabe, el tema del adulterio puede ser que no sea un problema para alguien que nos está viendo ahora, pero puede ser, quién sabe, Otro tema. Otro asunto, puede ser el pecado y acaba siendo pecado, ¿no? Y cómo hacer para resolverlo, ¿no? Es interesante el concepto de obediencia que se coloca en esta cita que acabamos de leer, ¿no? El concepto de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios a través de la obediencia a la ley de Dios. Hay muchos cristianos que todavía dicen que el solo hecho de que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal ya es suficiente y no necesitamos hacer más nada y ya fuimos salvos y ahora ya no necesitamos obedecer la ley. Sin embargo, es interesante que, obvio, yo por mí mismo no voy a poder vencer el pecado. O sea, es Cristo que vence el pecado en mí a través de su sacrificio y me ayuda a través del Santo Espíritu a obedecer. Ahora, yo como ser humano tengo que creer y tengo que vivir conforme a la ley de Dios. Y es ese proceso que uno tiene que aprender también a creer, a depender, a aceptar y a obedecer para que nosotros podamos ser, porque dice aquí, ¿no?, que nosotros podamos llegar a tener también en nuestro corazón el pensamiento de Cristo. Amén. Y ser transformados, ¿no? Ahora, ¿qué está hablando? Sí, ya les Sí, y podríamos llegar a ese punto donde Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El hecho de someternos, ¿no?, a la voluntad de Dios, someter nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros deseos a ese Cristo Jesús. Que no es fácil, ¿no?, porque el pecado nos gusta, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a pecar. Entonces no es fácil someterse a Cristo, pero ahí es donde nosotros tenemos que ejercer el dominio propio para ir a Jesús y decirle, Señor, necesito que tú seas el dueño. Y recordando ahorita a Santiago, ¿no?, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, ¿no? Esa es la forma. Claro, porque esa es la consecuencia directa, no es la lucha contra el diablo, sino es la lucha de entregarme a Dios. Me someto. Bueno, yo iba a entrar en otra temática, pero el tiempo se nos acaba, así que vamos a hacer una pequeña pausa, un consejo, y estamos de vuelta para cerrar este capítulo de Creer en sus profetas. Hola amigos, leamos juntos esta cita acerca del rey David. El amor que le inspiraba, los dolores que le oprimían, los triunfos que le acompañaban eran temas para su pensamiento activo, y cuando contemplaba el amor de Dios en todas las providencias de su vida, el corazón le latía con adoración y gratitud más fervientes. Su voz resonaba en una melodía más rica y más dulce. Su arpa era arrebatada con un gozo más exaltado, y el pastorcillo procedía de fuerza en fuerza, de sabiduría en sabiduría, pues el Espíritu del Señor lo acompañaba. Esta cita la encuentras en el libro Reflejemos a Jesús, que es parte de la colección de Elena G. de White, que puedes descargarlo de la aplicación en el App Store o en el Play Store. También puedes buscar estos libros en la página www.editorialaces.com. Muchas gracias, queridos amigos, por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en
el estudio de hoy, Mateo capítulo 5, vimos varios versículos acá, el 27, el 28, pero básicamente la esencia, ¿no es cierto?, de este capítulo está en esta relación que nosotros tenemos que tener con Dios en forma muy profunda y muy directa. Pastor Bruno, ¿cuáles son los consejos y las orientaciones finales? Amigos, solo recordar la declaración de Jesús que podemos vencer, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Solo en Cristo podemos ser vencedores. Y también quería recordarles que lo que Juan decía, hijitos, yo les escribo para que no pequen. Pero si pecan, recuerden que abogado tenemos para con el Padre en Jesús y que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yaret, por favor, ora por todos nosotros para que una vez más podamos someternos al Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús, nuestro Salvador, por medio del cual nosotros podemos ser aceptados, ser salvos. Y el día de hoy queremos someter nuestro corazón, nuestra voluntad delante de tu presencia. Amén. Someternos completamente para que tú, Señor, vayas transformando nuestras intenciones, nuestros gustos, nuestra mente. Oh Padre Celestial, necesitamos de tu presencia en nuestra vida. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con esta oración, queridos amigos, nos despedimos de ustedes, sin antes pedir al pastor Yaret que nos dé las consideraciones finales respecto a los estudios bíblicos del Nuevo Tiempo. Así es, mis queridos amigos, si ustedes desean estudiar la Biblia, crecer en Cristo Jesús, simplemente puede ingresar a nuestra página web www.estudielabiblia.com para poder descargar gratuitamente los cursos bíblicos de Nuevo Tiempo. Pastor, la cámara es suya para despedirse. Muy bien, aquí creo que es. Un abrazo muy grande y nos encontramos aquí en nuestro próximo programa que estará teniendo el pastor Patricio y el pastor Bruno en Creed en sus Profetas. Muchas gracias, queridos amigos, por estar con nosotros en un nuevo capítulo de Creed en sus Profetas. Será hasta una próxima ocasión.